Hola mis apreciados oyentes, ¿cómo estamos hermanos en la fe? Mi amada familia, queridos compañeros de escuela y amigos, gracias al Señor estamos con vida una vez más, hoy 30 de mayo para leer esperanza a tu vida. Muchas gracias por permitirme llevar esperanza a cada uno de ustedes. Vamos a leer en este día en el libro de Deuteronomios, capítulo 26, versículos 6 a 9. Dice las Sagradas Escrituras: Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y nos sometieron a dura servidumbre. Versículo 7. Clamamos al Señor Dios de nuestros padres, y Él oyó nuestra voz, vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Versículo 8. Y nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con grandes portentos, señales y milagros. Versículo 9. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que emana leche y miel. En todos los ámbitos de la vida familiar, la iglesia, la comunidad, allí en tu trabajo, en tu barrio, en tu ciudad, podemos enfrentar conflictos. Resolverlos no es fácil. Existen situaciones muy complejas. Nuestras emociones están fuertemente involucradas en ellas. A veces nos bloqueamos, nos faltan estrategias. El conflicto se inicia cuando alguien o algo nos afecta. Creemos que nos afecta o nos parece que puede llegar a afectarnos. Albert Einstein decía: no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de razonamiento que usamos cuando los creamos. ¿Cómo enfrentó el apóstol San Pablo los múltiples problemas que tuvo en Corinto? Allí, en el capítulo 10 del 2 de Corintios, él dice que encaraba con firmeza y coraje. Era directo, claro y no negociaba con los principios. Destacaba y valoraba todo lo positivo. Era honesto y preciso, tanto en conducta como en su discurso. Acompañaba el proceso, daba la cara, iba de frente. Trataba a todos con consideración y afabilidad. Ninguna razón ni verdad justifica un trato desconsiderado o violento. Buscaba siempre resaltar el mensaje y la actitud de Cristo. Usaba la disciplina como último recurso. A veces es necesaria, pero debe de ejercerse con amor, buscando ante todo amar y restaurar. Muchas personas, no sé si tú o algún amigo, prefieren convivir con el conflicto antes que buscar cómo resolverlo, lo cual nos encierra en una cárcel de tensión que magnifica aún más los problemas. Dice Consejos para la Iglesia, libro escrito por Elena G. de White, que la condición de tu mente, la condición de mi mente, influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. No sé si has notado con este animalito, el avestruz, que tiene muchas cualidades hermosas, pero una de las cosas interesantes que tiene, aparte de sus características físicas, ojos grandes, patas largas, una ave súper veloz, la más grande de todas las aves, que alcanza a correr 90 kilómetros en media hora, puede medir hasta 3 metros de altura y pesar 180 kilos. Cuando se halla frente a un peligro, es interesante lo que hace. Ella, la avestruz, baja su cabeza
hasta el suelo, de tal manera que muchos al verla de lejos creerán que es un arbusto su cuerpo, porque su cabeza precisamente está a nivel del suelo. Esto dio origen a un dicho entre las personas cuando se encuentran en dificultades, en problemas graves: no escondas la cabeza como el avestruz, para ilustrar a los que prefieren esconderse sin hacerse cargo. Tenemos que ser dueños y no esclavos de las circunstancias. En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos al pueblo de Israel. Ellos, después de que, como escuchamos en la lectura bíblica, después de que Dios los había sacado de 400 años de esclavitud allí en Egipto y los había llevado a una tierra que fluía leche y miel, una tierra súper fértil, ellos se olvidaron de su liberación, de las maravillas portentosas, y simplemente dijeron que no podían. ¿Será posible esto? Nos preguntamos hoy. ¿Por qué fracasaron? ¿Por qué simplemente tenían la mente de langosta, de esclavo? Un esclavo no puede liberar a otra persona, porque antes tiene que ser liberado. Solo los libres pueden libertar. Solo los amados pueden amar. Si bien es cierto que los israelitas salieron de Egipto, Egipto no había salido de ellos. Seguían siendo esclavos. Y para tomar posesión de la tierra tenían que tener mente de conquistadores, de triunfadores, de exitosos. Tenían que tener un proceso penoso entonces de 40 años para dejar de pensar como esclavos y pensar como hijas e hijos de Dios. Un pueblo no es grande por su antigüedad, por su tamaño, territorio, ni por sus riquezas naturales inclusive, sino por la manera de pensar de su gente. Somos lo que pensamos. Porque tal como uno piensa en su corazón, en su mente, así es él, dice Proverbios 23:7. Por lo tanto, mi amado oyente, mi hermano en la fe, debemos cuidar la fuente de nuestros pensamientos. Por sobre todo, dijo el rey Salomón, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Nuestra manera de pensar es clave para alcanzar el éxito, vivir a plenitud, agradecido con Dios, o para el fracaso, la frustración. Esta está determinada por ideas, conceptos, creencias transmitidas de generación en generación. Este proceso comienza precisamente en el vientre de nuestras madres y continúa la programación activamente en su primer periodo hasta llegar a los 7 años. Luego otra etapa hasta los 12 años y así sucesivamente. Percibimos las cosas, la vida, las personas, inclusive a nuestro propio Creador. Luego interpretamos y aplicamos. Por ejemplo, cuando Moisés envía a 12 espías para que vayan a reconocer la tierra que Dios les ha prometido, de los 12 espías sucede algo interesante. 10 opinan bien negativamente y ese es el reporte que dan a toda la nación. Pero hay 2 espías que opinan positivamente. Sucede entonces que estos 12 espías tuvieron las mismas experiencias, vieron las mismas cosas durante 40 días, pero 2 percibieron que sí se podía. 10 percibieron que no podrían tomar esa tierra. 10 vieron el problema magnificado y lo transmitieron a otras personas mucho más grande todavía. 2 vieron soluciones y oportunidades. 10 se asustaron de los gigantes, de los problemas que vieron palpantes,
Pero 2, persistieron en su confianza en el Todopoderoso, en Dios. Puedes entonces, mi amado, encontrar 3 tipos de mentalidades. Estaba la mentalidad egipcia de esclavo, que como dijimos, aunque ya habían sido libertados portentosamente con milagros extraordinarios de parte del Dios Todopoderoso, todavía Egipto no había salido de su mente. Otra mentalidad que tenían era la mentalidad de desierto, de ser mendigo, de estar pidiendo y pidiendo, de estar clamando, mírenme, tengan pena de mí. Y está otra mentalidad, la mentalidad de Canaán, de la tierra que fluye leche y miel, la mentalidad de conquistador, de exitoso, de triunfador. Característica de mentalidad de esclavo, bueno, sin identidad. Ya no sabían, habían pasado 400 años esclavos. Algunos todavía conservaban la idea de Dios a través de los comentarios que sus padres les hacían. Pero el vivir allí de esa manera agobiante, derrotada, sufriente, pues les había hecho perder su identidad. Amaban lo extranjero, eran rebeldes, murmuradores, mediocres, sin esperanza, idólatras, a pesar que sabían que existía un Dios todopoderoso, que había dado promesas y que había dado profecía también, que después de los 400 años iban a ser liberados, no tenían sueños. Para nada. ¿Y tú, querido? Hablo para ti. Los que decimos ser seguidores de Dios, que tenemos a un gran Dios todopoderoso. Veamos ahora la mentalidad del desierto, la mentalidad de mendigos, de víctimas de las circunstancias, sufridos, avaros, resignados, con miras únicamente al pasado, queriendo retroceder siempre, queriendo poner un capitán sobre ellos y decir, elijamos a alguien y regresémonos nuevamente en Egipto, que por lo menos allá habían tumbas, sepulcros, y aquí vamos a quedar todos esparcidos. Ahora veamos la mentalidad de conquistador, la mentalidad de triunfador y de exitoso. Número 1, personas con sueños, con ambiciones positivas, determinados, con actitud positiva, valorosos, con corazón de guerreros y guerreras, con corazón de campeones. Es necesario y con urgencia permitirle a Jesucristo que haga una reingeniería en tu mente y en mi mente. Mantengámonos en sintonía con el cielo, con Él. Dejemos la mentalidad de oprimidos, sin derechos, porque ¿qué eran? Esclavos. En el derecho romano, esclavo era res, mancipio, mancipatio, es decir, una cosa, sin derecho a nada, sin aspiraciones, ni ningún tipo de goce. Permitamos entonces que el Espíritu Santo instaure la mente de conquistadores y hacer realidad los sueños de Dios en tu vida y en la mía. Tengamos la mente de Cristo, como dice 2 de Corintios 2:16. Desaprendamos entonces lo que hemos aprendido mal y pensemos como Él. Somos más que vencedores, llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo, como dice 2 de Corintios 10, 4 y 5. Efesios 6:13 dice, por tanto, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, quedar firmes. Renovemos entonces nuestro entendimiento y a conquistar el mundo para Cristo, a conquistar todos esos retos que tú tienes en la vida. Amados oyentes, en nuestro caminar por este mundo,
nos encontramos con situaciones que nos permiten ser llevados cautivos. ¿Qué puede ser en este momento en tu vida? ¿Tienes intranquilidad? ¿Una situación angustiosa? ¿Estás con dolor? ¿Una enfermedad que ha paralizado el desarrollo de tu vida? ¿Que no te permite ver un final sereno en ella? ¿Tu situación financiera? ¿Dudosa? ¿Has intentado tener un hogar cálido, amoroso, donde sea el ideal que Cristo soñó? Un padre, una madre y sus hijos. ¿Estás ansioso porque esperas a tu hijo, que quizás se marchó de tu casa, no sabe dónde está? O tal vez sea una joven con el corazón herido, sin ánimo de vivir. Estoy tal vez hablando en este momento para ti, que estás al borde del suicidio. Por favor, detente. Hay alguien que te acompaña. No estás solo. Él muestra una luz para ti. Espera, por favor. A lo mejor te encuentras en el pináculo de tu carrera profesional, pero quizá vacío. Eres un empresario, exitoso quizás, una empresaria. Eres conocido en los medios sociales, pero esclavo tal vez de la culpa, el pesar, esclavo del odio, del remordimiento, de la venganza, esclavo de los miedos. ¿Estás atado a tu pasado triste? ¿No puedes soltarte? Hay heridas que siguen sangrando en lo más íntimo de tu ser. O quizás aspiraciones que se han desvanecido en el tiempo. Extraño. Pero quizá tú eres uno o una de esas jóvenes que creciste rodeado de amor, pero hoy eres indiferente y rebelde a los tuyos. No es tarde. Tienes vida. Hay esperanza. Permite que Jehová de los ejércitos te libere, que quiebre tus ataduras y no seas más esclavo de las circunstancias que te rodean. Sé libre en el nombre del Señor. Tu liberación viene de Dios, del Eterno, en el tiempo de Él, en el Kairos de Jehová de los ejércitos. El Kairos, no el Cronos. El Cronos es ese tiempo de nosotros los seres humanos, de esa agenda apretada que nos agobia cada día. Hablo del Kairos, del tiempo de Cristo. A su tiempo, Él te visitará, mi amado. Esté listo para ese momento. Te visitará en el tiempo preciso, en el momento oportuno, para darte libertad, para darte éxito, para que conquistes, para que llegues a tus metas. En el libro de Lucas, capítulo 4:18, el Señor nos dice: me ha enviado, dice el Señor, para anunciar el evangelio a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Sí, mi amado en la fe, no tienes por qué seguir siendo cautivo de tus temores y de tus miedos. Sé un triunfador en el nombre del Señor. Dios nos ha dado promesas de estar con nosotros en nuestras aflicciones. Él puede librarnos de ellas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová, dice las Sagradas Escrituras. ¿Crees en esto, mi amado oyente? Acéptalo por fe. Santiago 1:25 nos dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad, persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Romanos 8:1-2 nos dice: por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él,
la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Conocerán la verdad, dice Dios, y la verdad les hará libres. Lee las Sagradas Escrituras, mi amado oyente. Aquí nosotros encontramos la voluntad divina, el plan de Dios para ti. Donde está el Espíritu de Dios, dice el Señor, allí hay libertad. Permítele entonces, mi amado oyente, mi hermano en la fe, si estás caído, permítele a Dios que te liberte de las cadenas del pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 1 nos dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, mantengámonos firmes y no nos sometamos nuevamente al yugo de esclavitud. Todo ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador. La individualidad, la facultad de pensar y hacer, siempre Dios está dispuesto a darte triunfo y a llevarte de victoria en victoria, si tú se lo permites, mi amado. Siempre es mejor no esconder la cabeza como el avestruz. Levántate, cobra ánimo. Nuestra redención está cerca, más cerca que ayer. Y tú, mi amado oyente, no permitas seguir siendo una víctima y viviendo esclavo como en Egipto, en el pecado. Permítele a Jesús que liberte tu vida. Él quiere y tiene el poder. Seamos libres entonces, permitiendo que Jesucristo reine soberano en nuestras vidas. Si Él lo permite, aquí estaremos mañana. La paz de Cristo quede contigo. Amén.